presenta WowMX.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ¿qué les puedo comentar? Hoy vamos a tener un programa sumamente interesante por el tema y lo que implica. Estamos a 14 años de que se permitió ya en la Ciudad de México la interrupción legal del embarazo. Hay quien le llama aborto, etcétera, pero vamos a dejar a las expertas que nos hagan favor de platicar. Antes que nada, Alison, Pilar, las saludo y las presento. Alison González, gracias por permitirnos tener esta charla y pues bueno, este va a ser tu programa. Gracias Alejandro, un gusto. Y por el otro lado vamos contigo, Pilar Vázquez. Nuevamente, si ha habido un programa polémico desde antes de tan solo anunciarlo es este, porque ya les platicaré lo que me han dicho y la manera como se han referido a mí, pero bueno, es el programa y reitero, su programa. Gracias, Pilar. Gracias a ti. Pues sí, es un tema que pues causa pasiones, que yo creo que esa es la dificultad hoy en día, de poder hablar de temas que pueden sonar polémicos, pero de poder sentarnos en una mesa y dar nuestros razonamientos de por qué sí o por qué no, yo creo que de una manera pues tranquila y respetuosa de unos a otros. Yo creo que es una conversación que también se puede volver muy rica, en la que se pueden haber objeciones, pero que siempre el respeto tiene que ser pues, la parte principal en este tipo de conversaciones. Te agradecemos mucho que nos hayas abierto el espacio. No, bueno, yo al revés, yo soy el que está agradecido porque fíjate que cuando habíamos comentado este tema, precisamente con Tulio, que es el representante de los padres de familia, etcétera, decíamos que era algo muy delicado como para tratarlo con hombres, porque realmente, no en cuanto al tema, sino porque las mujeres son las que sienten con el derecho a decidir al respecto. Podremos entrar a polémica si es el hombre, la mujer, si es la mujer, pero lo cierto es que no lo vamos a hacer y mejor vamos a concretar en un tema propositivo. Por el otro lado, hay gente que me dice que la interrupción legal del embarazo no le quita el aspecto moral y eso para muchos, si bien es cierto que dependiendo de la religión puede ser considerado pecado, también es un acto que va en contra de la naturaleza y eso será motivo de este tema. Y por el otro lado hay quien considera que prácticamente el hecho de tener una persona, que la mujer sea depositaria de una persona, no es que sea depositaria, es de ella y ella dispone. Tal parecería que podríamos entender como que puede llegar a entenderse como un barrito, ¿no? Lo exprimo y se acabó. Entonces, eso es lo interesante y lo cierto es que a partir del 8 de marzo y de los movimientos que se han dado, la mujer ha tomado ya la decisión sobre su cuerpo, consideran que es su cuerpo y entonces dicen todo lo que pase a partir de este momento es decisión mía. Lo que comentábamos fuera de cámara es que nuevamente si tendría o no que ser una decisión de pareja, pero eso lo comentaremos más adelante. Por lo pronto es que este año son 14 de que se tiene esta ley y lo que quisiera saber es, en principio, cuáles han sido las consecuencias de haber admitido esta figura dentro de la legislación. Alison, Pilar, Alison, como ustedes quieran. Sí, claro que sí. Pues si quieres, inicio yo, Pili, y tú me haces favor de concretar. Creo que vale la pena iniciar con la cifra que tenemos a 14 años de la despenalización del aborto. Ronda de la última cifra la tuvimos en diciembre de 2020, es decir, hace 4 meses, ya 5, y son 231.901 vidas que se han perdido a raíz del aborto. Para que sepamos, poner en contexto, son cerca de 8,000 salones, aulas vacías, 3 estadios aztecas, ¿no? Creo que esto nos ayuda a entender
la cifra, pero lo interesante de esta cifra es que uno solo contempla las cifras públicas. No tenemos idea, se desconocen todos los abortos que se han practicado en la Ciudad de México, en clínicas privadas, y por supuesto que mucho menos vamos a conocer el número de abortos que han sucedido en clínicas clandestinas, ¿no? Y sería muy bueno conocer y tener la información completa del número de abortos que han sucedido, pues para poder hacer un análisis completo de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. A 14 años, yo te puedo decir, Alejandro, que esta es una política pública fallida, porque, y aquí Pili sabe más del asunto, pero inició como una propuesta para reducir la mortalidad materna. Entonces, aquí es cuando te cedo el micrófono, Pili, vamos si ha resuelto la cuestión, ¿no? Si verdaderamente se están salvando más vidas, la vida de las mujeres, o no. Gracias, Alison. Pues mira, yo me acuerdo la despenalización en el 2007, yo estaba estudiando todavía la carrera, estaba en la universidad estudiando Derecho, y pues lo platicamos en nuestras clases, sobre todo en la clase de Derecho Penal, que al final pues es un tema que dentro del derecho está legislado en la parte del derecho penal. Y pues se nos vendió, por así decirlo, como que esto iba a lograr cambiar y prácticamente desaparecer la mortalidad materna en la Ciudad de México. Y los números hoy en día, a 14 años, pues dejan muchísimo que desear. Comparamos a la Ciudad de México con estados donde no está despenalizado el aborto, que son estados aledaños a la Ciudad de México, y pues el porcentaje de mortalidad materna es mucho más alto, tristemente, en la Ciudad de México, que es de 44.3 por cada 100,000 nacidos vivos, es como se calcula, 44.3, en comparación, por ejemplo, con el Estado de México, que es de 30.9, 14.9 menos, Puebla, que es de 32.3, y un estado que no es tan aledaño, pero que es conocido tristemente por tema de violencia y otras cuestiones, que es Veracruz, que es de 29.9 por cada 100,000 nacidos vivos. También pensando que en la Ciudad de México tenemos una estructura hospitalaria, pues por así decirlo, bastante mejor que en otros estados, aún así la mortalidad materna es pues mucho más alta que en estos otros lugares, ¿no? Entonces, esto de que la mortalidad materna se iba a bajar muchísimo o prácticamente iba a desaparecer, a 14 años vemos la realidad de que esto pues no fue cierto y no es cierto. Y pues también gravísimo ahora con el tema del COVID es que pues las mujeres no pueden tan fácilmente acceder a una clínica de aborto, ¿no? Y dejar muy claro que a nosotras nos interesa muchísimo también el bien de la mujer, su seguridad y su salud. Entonces, actualmente se está mandando a las mujeres a sus casas con lo que se conoce como un aborto químico, que es con el misoprostol, que de hecho no está contemplado con esta indicación farmacéutica para hacerse un aborto, pero se los mandan, y la RU 486 para que ellas se la tomen en su casa. Y pues aquí tenemos un riesgo de producción de hemorragias, y una mujer estando a veces sola en su casa, pues va a tener un alto riesgo a su salud y pues últimamente a su vida. Entonces, yo creo que esto sería un reclamo importante como mujeres que vivimos en la Ciudad de México a las autoridades, ¿no? de salubridad, que pues se prometió esto y al final el resultado es muy diferente a lo que en su momento en el 2007 se dijo y se promovió, ¿no? Y que tristemente se sigue promoviendo, como hemos visto últimamente en Oaxaca, donde sí se logró la despenalización, y últimamente en Quintana Roo, donde se logró frenar. Y pues también decir que algunas mujeres podrán ser muy partidistas de la legalización del aborto, pero también hay un gran sector de mujeres en la sociedad mexicana que no lo vemos como una solución viable y que de hecho queremos que se haga inversión en la salud de la mujer de manera integral, ¿no? Que a la mujer embarazada en desamparo se le acoja. También podemos platicar de este tema. Yo trabajé varios años con la organización Vida y Familia CEVIFAC, donde se da a la mujer un cobijo y se le ve a ella como persona en todas sus dimensiones, ¿no? Emocional, física y espiritual, que yo creo que al final también enriquece más a nuestra sociedad mexicana. Oye, pero perdón, aquí ya tengo varias inquietudes y las voy a señalar.
La primera es que en México existen derechos del no nacido. En México y a nivel internacional existe el derecho a la vida. Esto incluye, obviamente, al no nacido, ¿no? México es parte de la Convención de San José, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde en su artículo 4 se incluye el derecho a la vida. Claramente, es el único, pero muchos otros tratados internacionales ven el derecho a la vida como un primer derecho. Pero claramente desde la concepción es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México es parte. Entonces, desde el punto de vista estrictamente del derecho, sí, los no nacidos tienen derecho a la vida, porque el ser humano claramente, no somos ninguna de las dos científicas, mi mamá sí lo es médico genetista, pero es más que claro hoy en día que la vida humana comienza desde la concepción. Entonces, el primer derecho de todo ser humano es el derecho a la vida, porque sin este derecho no puedo disfrutar de ningún otro derecho. Entonces, de hecho, sería pues discriminatorio que por tu tamaño o por tus circunstancias de cómo fuiste concebido, no se te dé este primer derecho dentro del territorio mexicano. Ok, ahora dentro de eso, aquí lo que me están diciendo es, en un momento dado se habla, hay demasiada información respecto del nachiturus, es decir, el niño cuando está en el vientre. Hay quien considera, y hay legislaciones que dicen que se considera que basta que esté vivo y viable cuando nace, pero obviamente desde que es producto ya tiene estas características de vida y todo. Hay quien considera también que una vez que nace a las 24 horas, a las 48 horas, a las 72 horas, independientemente de eso. Pero vámonos al producto. Una de las tantas opciones que hay respecto del para permitir el aborto es que todavía no se les desarrolla el sistema nervioso y en consecuencia no sienten. En ese sentido, les pregunto, aquí en México, ¿hasta qué semana es permitida esa separación del cuerpo y obviamente la consecuente pérdida de la vida, si es que lo queremos ver así, o si no, a partir de que hasta cuándo la mujer puede decidir sobre interrumpir o no el embarazo? Esa es una pregunta, esa es la pregunta, ¿no? Razón por la cual los estados no logran ponerse de acuerdo, porque si fuera tan evidente no habría disputa entre qué semana y qué semana. Entonces, en México, en la Ciudad de México, está permitido el aborto, bueno, que está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas. Pero creo que vale la pena mencionar algunos hechos, ¿no? El tubo neural del bebé ya en crecimiento se cierra a los 20 días. Son 20 días que la mujer normalmente no se da cuenta que ya está embarazada por el ciclo natural, ¿no? de ovulación y ese tubo neural ya está cerrado, por lo tanto ya dio pie al sistema nervioso central, ¿no? Entonces habría que irnos, bueno, si no es ahí, entonces ¿cuándo empieza a latir el corazón? ¿No? Y entonces ya nos vamos a las 5 o 6 semanas. Bueno, y si no es en el corazón, entonces ¿cuándo es? Cuando ya están formados los órganos vitales, ¿no? Entonces, esa es la gran polémica tal que hoy en Estados Unidos se puede abortar hasta el 9º mes. Entonces, bueno, dependerá de qué estado, ¿no? Pero definitivamente no, la ley no es clara en cuándo o más bien en qué punto del desarrollo embrionario es persona o no es persona. Y ante la duda, yo creo que ante la duda siempre hay que proteger la dignidad de la persona, ¿no? En ese sentido, si es a las 12 o es a las 8, yo creo que la gran apuesta siempre debería ser a la semana previa, ¿no? Y si es entre las 8 y es a las 5, yo creo que vale la pena defender a la persona a las 5 semanas. Por eso, ¿no? Por eso el fuerte reclamo que le hacemos, ¿no? Así como estamos llamados a cuidar la vida de los niños, ¿no? De los adolescentes, de las mujeres, de los ancianos. Bueno, con esa misma lógica, cuidar la vida desde que inicia. Y la forma más evidente de comprobar el inicio de una vida es a partir de la fertilización. Wow. Y también desde el punto de vista legal, lo que comentamos también es, como estaba diciéndoles en un principio, cada estado tiene su propia legislación penal y civil, ¿no? Entonces esto tiene que ver con los dos.
civil es el que regula las relaciones familiares, no regula el matrimonio, la adopción, las obligaciones de padres a hijos, hijos a padres, etcétera, el tema de testamentos. Entonces, por ejemplo, en tema de testamentos, cuando hay un matrimonio, una pareja que están embarazados y quieren incluir al no nacido en su testamento, por si algo sucede, que alguno de los, que el papá no esté cuando nazca el hijo, se puede incluir al no nacido en un testamento. O sea, legalmente incluso está previsto este tipo de casos. O sea, está previsto que es persona humana que va a ser hijo o hija de esta pareja o de este matrimonio, que se puede incluir en un testamento antes de que nazca, ¿no? Entonces, el tema del nacimiento vivo y viable para el registro civil y todo lo demás, obviamente, pues, es una cuestión muy práctica de que ya está aquí el niño, ¿no? Entonces lo voy a ir a registrar, pero antes no se puede. Pero la protección del no nacido, por ejemplo, también está en nuestra ley laboral. A una mujer embarazada no la puedo discriminar por estar embarazada y sacarla y dejarla sin trabajo. No puedo no darle trabajo porque está embarazada o pienso que puede estar embarazada. A una mujer embarazada también se le tienen consideraciones específicas en su lugar de trabajo. Algunas cuestiones que cuando estudiaba Derecho Laboral decía, ¿es en serio que tenemos que poner esta ley? Se pudo que poner que cuando hubiera una mujer embarazada, cuando está trabajando en un ambiente, por ejemplo, de una fábrica, que pudiera tener ella una silla para poderse sentar cuando ella lo necesitara. Entonces, cosas tan básicas como esas, también existe la protección a la mujer embarazada en el momento en que está ella en una cuestión laboral. Entonces, sí hay dentro de nuestra legislación este tipo también de luces en otros temas en los que también se protege a la mujer y al no nacido. Ahora, dentro de esto, nuevamente, ya vimos la protección que hay y lo que debería de ser. Pero, por ejemplo, ¿qué les parece en ese sentido lo que los movimientos feministas han desarrollado en cuanto a teorías sobre la capacidad autónoma de la mujer de decidir o no respecto del producto, o en este caso respecto del no nacido, del nachiturus? Claro, yo creo que el tema del feminismo, ¿no? Habría que platicarlo en cuestiones muy concretas. El feminismo radical, ¿no? Realmente lo que propone es legalización del aborto como resultado, como respuesta a cualquier problemática social que enfrente la mujer. Es lo que hemos visto, ese es su pliego petitorio, las grandes marchas como las del 8 de marzo que hemos vivido en estos últimos años. Cuando tú escuchas su discurso, ¿no? En el pliego petitorio, lo primero que te dicen, legalicemos el aborto, ¿no? Realmente yo, Alison, mujer mexicana, que definitivamente encuentro muchas luces en el movimiento feminista, no en el radical, en el feminista, porque definitivamente hay mucho que hacer en pro de la mujer. Es indignante las cifras que tenemos hoy de violencia en contra de la mujer, el número de violaciones, de abusos, de muertes, ¿no? Pero la justificación a esto es el aborto. Creo que ahí es cuando ya se empiezan a ver las luces y los verdaderos intereses de promover el aborto. A ver si nos da el tiempo para platicar de ello, pero en ese sentido se puede hablar del aborto como un gran negocio que conviene, ¿no? a ciertas partes legislar tan pronto como sea posible. Definitivamente hay mucho por hacer, ¿no? Hoy te digo, como mujer joven mexicana, oportunidades laborales, oportunidades para terminar tus estudios, oportunidades que concilien, ¿no? El ser madre y ser profesionista, es en donde deberíamos de estar trabajando. El argumento de es mi cuerpo, yo decido, que era parte de la pregunta que hacías, ¿no? Bueno, te diríamos, es evidentemente, ¿no? Fácil de resolver, ¿no? Porque cuando tú haces una prueba de ADN de sangre, el bebé ya, o sea, día 1 cuenta con un ADN diferente, un tipo de sangre diferente, ya es diferente a la madre, ¿no? Se va gestando, eso sí es cierto, se va gestando en el cuerpo de la mamá, pero sin duda alguna estamos hablando de dos personas totalmente diferentes. Tristemente ya no es la cuestión hoy, o sea, la cuestión
ojalá ese fuera el argumento. Definitivamente hoy ya no es argumento, ¿no? Lo que te dicen es, no me importa si hay vida, no me importa si es mi hijo, no me importa, mi derecho a decidir está encima por el derecho a la vida. Y creo que ahí Pili nos puede ayudar, ¿no? En rango de derechos están los derechos humanos como los principales, ¿no? Y por los cuales se rigen el resto de todos los derechos. Por supuesto que sí, todos los seres humanos tenemos derecho a decidir, pero el derecho a la vida es primordial al otro derecho. A ver, Pili. Sí, como te decía en un principio, el tema es complejo y sí han hecho mucho más ruido los grupos feministas, pero no representan a la mayoría de las mujeres mexicanas. La realidad de las mujeres mexicanas es que quieren poder tener una guardería, quieren poder tener trabajo bien remunerado, quieren poder ir y regresar a sus casas de manera segura, quieren poder tomar transporte público sin morirse, como lo estamos viendo tristemente esta semana, ¿no? Queremos los derechos humanos básicos que hoy en día todavía no se les han garantizado a las mujeres mexicanas y no hemos logrado ni cubrir eso, ¿no? Entonces, yo creo que el movimiento feminista también ya se quedó corto con la realidad de la mujer mexicana, sobre todo de la más vulnerable. Entonces, de hecho, por eso estamos muy contentas de poder estar contigo el día de hoy aquí y poder ampliar un poquito más esta frontera de las necesidades de las mujeres. Yo creo que también importantísimo es que, pues claramente no es el cuerpo de la mujer, como dijo Alison. Cuando sucede un embarazo, la mujer no le da permiso al óvulo y al espermatozoide para que se unen y forman una nueva vida. Esto sucede de manera natural dentro de su cuerpo, sí, pero es una nueva vida con un nuevo código genético completamente nuevo, ¿no? Que sale del 50% del material genético del padre y el 50% de la madre. Es único e irrepetible. Cada ser humano es completamente diferente a otro y tiene pues una misión diferente unos a otros. Entonces, ¿quién soy yo también, viéndolo desde ese punto de vista, para decidir quién vive y quién no? También nos metemos aquí en temas escabrosos de desde cuándo la ley decide quiénes tienen derecho a nacer y quiénes no. Nos metemos a estos temas pues ya también difíciles de a quién le va a tocar decidir esto. Entonces, por eso nuestro punto de vista es todo ser humano tiene derecho a nacer, no, que lo cual no incluye que toda mujer tiene que hacerse caso del hijo, aunque esté en las peores circunstancias de la vida. Claro que no. Si una mujer está en una circunstancia muy difícil, económica, de violencia, de salud mental, de salud física, y ella no se puede hacer cargo de su bebé, existe la adopción, que por eso te comentaba que yo he trabajado en BIFAC durante 4 años que hacen adopciones, y que también hay casos de muchísimo éxito de ayuda a la mujer embarazada. Entonces yo creo que no podemos reducir el tema de la reproducción de la mujer a una decisión de aborto o no aborto. Es un tema mucho más complicado y que también como sociedad nos toca entrarle. Yo estaría en contra de que digamos que los hombres no pueden entrarle al tema, porque si queremos que el hombre se haga responsable, hay que incluirlo en el tema y hay que exigirle, que ya existe dentro de la ley, que hombre que embaraza a una mujer tiene que pagar alimentos, tiene que ayudar, tiene que aportar, porque también el darle la vía del aborto, pues mira, pago mis 2,000 pesitos, me deshago del problema desde el punto de vista del hombre y no pasa nada, y me voy con la que sigue el embarazo y cuando vemos las problemáticas que tenemos muy reales de paternidad irresponsable en México. Entonces yo creo que ahí no ayudamos a este otro ciclo que las mujeres tristemente viven. Eso es justamente a lo que yo iba también, el papel del hombre. Y lo cito por algo. Tú comentaron ahorita algo básico. Llego, doy mi dinero y me quité del problema. Pero curiosamente lo podemos ver después. Cuando ya se tiene al hijo, vienen los problemas en la pareja y después vienen acciones tales como lo que es el síndrome de alienación parental, donde normalmente la mujer es la que pone en contra a los hijos contra el padre para venir todos esos problemas, y obviamente es una cuestión económica. Y tal parecería que por lo que estamos viendo, realmente el problema del embarazo atiende a intereses y atiende a cuestiones económicas. Pero quizás quizás sea tonto y absurdo pensarlo, pero parecería que el amor de madre y el concepto de sentimientos desapareció de golpe y plumazo y solo quedan intereses personales
y cuestiones económicas. Lo demás no existe. O sea, se reduce toda la vida de un niño o de un bebé o como quieran llamarle a intereses, reitero, económicos y materiales. Lo demás no existe. ¿Cómo ven? Yo aparte a lo que tú dices, añadiría la presión que siente la mujer, ¿no? Digo, un embarazo no tendría por qué ser una mala noticia, sin embargo, hay veces que sí vivimos embarazos inesperados, ¿no? ¿Y qué es lo que una mujer carga en sus hombros, ¿no? Cuando está embarazada y las circunstancias no son favorables, definitivamente el tema de un futuro incierto, el tema de la educación, el tema de la economía, el tema emocional, voy a poder, no voy a poder, me siento sola. Entonces, creo que parte para empezar a resolver esta gran problemática, digamos así, es una gran problemática que vive en México, ¿no? Porque creo que tampoco vamos a decir, ¿no? A ver, no, que se casen y que formen una familia. No, esa tampoco debe ser una respuesta rápida, ¿no? Es apoyo a la mujer desde las circunstancias que enfrenta para que se dé cuenta que ese embarazo que vive es momentáneo y esa situación, esa crisis que vive va a pasar. Entonces, como ciudadanía, entre más logremos quitarle el peso de los hombros a la mujer y ayudarla a salir adelante, más se van a apostar por la vida. Y en eso tienes toda la razón, ¿no? Involucrar al hombre, uno, porque tiene derecho a ser papá. O sea, creo que se les ha silenciado brutalmente, ¿no? La mujer no se embarazó sola. El papá tiene derecho a ejercer su paternidad, así como la mamá tiene derecho a ejercer su maternidad. Y en ese sentido, si la mamá tiene derecho, ¿no?, a decidir si lo quiere o no lo quiere, el papá también podría, y más bien tendría que tener la obligación de decidir, ¿no?, junto con. Entonces, en ese sentido, pues el padre se tiene que hacer presente, se tiene que hacer responsable de la situación en que viven, ¿no? Y compartir esta causa, ¿no? Es decir, gobierno y empresa, ciudadanos, ¿no?, hombres y mujeres, salir con esto para hacer frente, ¿no? Creo que se pueden ya hablar también de temas de educación sexual, cómo prevenir embarazos. A ver, si no te quieres embarazar, ¿no?, hoy están los medios para no embarazarte, ¿no? Ya después platicaremos de los casos álgidos, los feos, los críticos, los que no nos gustan, ¿no? Los que una mujer no quería embarazarse y sufrió un abuso, ¿no?, por así decirlo. Pero la gran mayoría de los embarazos no deseados hoy en día pudieron haber sido prevenidos. Pili, no sé si tú quieras añadir algo. Sí, claro. Este tema importantísimo que nos tocas, también de la manipulación por parte a veces de la mujer con el hijo, para con el padre, de sacar dinero, o no te lo dejo ver a menos de que me deposites, y todo esto, pues claramente también estamos en contra de esto y está mal. O sea, el punto de vista de los padres tiene que ser cuál es el mayor bien para mi hijo. Y de acuerdo a eso, pues me toca tomar las elecciones a futuro. No somos seres perfectos, claramente, todos vamos a cometer errores, claramente, pero pues si no es mi guía esta parte de quiero el bien de mi hijo por sobre todas las cosas, y de acuerdo a eso tomo mis decisiones, pues va a estar mal, ¿no? Lo que se siga adelante de padres separados o que no se están llevando bien. Entonces sí son situaciones pues muy complicadas y muy humanas también, ¿verdad? Pero que justamente lo que dice Alison, esto hay que verlo de una manera humana y también de una manera en la que cómo voy a lograr este equilibrio entre que el padre de mi hijo esté presente en su vida, porque también yo no le puedo negar esto al papá de un niño, y también como madre yo quiero proteger a mi hijo de algunas circunstancias, ¿no?, que también puede suceder. Entonces, de hecho, legalmente pues está ya previsto que ha habido pues en ese tema pues legislación muy buena que ha ido avanzando en el tema civil, como te decía, que rige las cuestiones de relaciones familiares, que no puede haber este tipo de abuso de ninguno de los dos lados, ¿no?, tanto del padre como de la madre. Y aquí venimos a otro tema importantísimo.
queremos que se mejore nuestro sistema judicial, ¿no? Entonces, todos estos temas al final puede ser que terminen en un juicio frente a un juez, pero si nuestros juicios se toman los años, no se está viendo por el bien superior del menor, es carísimo contratar a un abogado para poderlo hacer, pensando en los más vulnerables otra vez, los que menos recursos tienen. Entonces, también aquí hay toda otra zona de oportunidad en la que es necesaria, pues, poner otra vez el dedito en la llaga de decir, México nos estás fallando. O sea, el tema de la impunidad cuando hablamos de violencia es terrible. Somos el 4º lugar en impunidad a nivel mundial, todos lo sabemos. O sea, la gente mata y no hay consecuencias. Homicidios y feminicidios son la cuestión del diario. Entonces, aquí hay otro tema enorme que tristemente las feministas en su momento habían tomado y ahora ya todo se ha centrado y cerrado al tema del aborto, cuando hay todo este otro abanico en el que también hay que dar voz y hay que echarle ganas como mujeres y también frente a nuestros gobiernos a nivel federal, local y municipal. Entonces partamos de algo básico. En términos generales, algo que sí se sabe es que prácticamente todo acto sexual entre hombre y mujer, en mayor o menor medida, siempre habrá una posibilidad de que tenga una consecuencia, y la consecuencia en este caso, de la que estamos hablando en este programa, siempre será no embarazo. Así sea un 0.0001% y etcétera, siempre habrá esta causa generará una consecuencia. Podremos ver otras consecuencias, etcétera. También tiene razón Alison en el sentido de que podemos hablar no es para hablar de estos temas en exceso, cuando se pone el embarazo, se pone en peligro la vida de la mujer, o cuando es por cuestión de violación. No, esos no los vamos a referir porque es muy poco el programa que tenemos para platicar de estos temas. Pero lo que sí podemos decir es que, por lo pronto, coincidimos en que de alguna manera estos movimientos feministas y estas decisiones que se han cargado a la mujer, lo único que han hecho de alguna manera es privar también de responsabilidad del padre y sobre todo de la responsabilidad de concebir de ambos, ¿no? De que haya ese acuerdo. Y por el otro lado también estamos viendo un sistema de salud que ha sido rebasado, porque en un momento dado no se trata solo de atender el embarazo y a interrumpirlo, sino también de todas las consecuencias que se generan para las mujeres, ya sean psicológicas o incluso en una cuestión de salud física. ¿Estamos de acuerdo? Bajo ese esquema, yo me pregunto aquí, ¿es políticamente interesante para los partidos abordar estos temas en favor o en contra del aborto? Qué gran pregunta. En el marco de las elecciones, habrá que ver, porque el tema del aborto se cerró, bueno, más bien no se cerró, inició estando en polo y cubierto por muy pocas personas. O sea, era de bajo interés público el tema, ¿no? Te preferías pelear en la comida por el fútbol o por la política antes que del aborto. El tema no daba. De unos años para acá, el tema del aborto se volvió polémico, se volvió nuestro pan de cada día, se viralizó, ¿no? Como diríamos hoy en día. Y sin duda, hoy sí te puedo decir que ya no es opción. O sea, yo creo que el candidato que aspira a un puesto público sí tiene que dar a conocer su postura en cuanto al tema, ¿no? Eso es concerniente a la patria, eso te da luces sobre cómo es su pensamiento, qué tipo de decisiones va a tomar, ¿no? Y dos, la ciudadanía cada vez está más interesada en que los políticos tomen postura en cuanto a estos temas, ¿no? Yo te diría que hay muchos temas polémicos, ¿no? Y definitivamente posturas que los políticos deben de tomar. Bueno, hoy en día hay muchos esfuerzos por conocer la postura específica de los candidatos en cuanto al tema de la defensa de la vida. No estoy segura, pero sí te puedo decir que al menos los que sí defienden la vida prácticamente se rigen su voto en cuanto a la postura del candidato. Entonces, bueno, obviamente no es para alentar a que de dientes para afuera digan que son, no sé, que van a defender la vida, ¿no? Pero sí es una postura interesante que se ha dado, yo creo que desde las últimas elecciones, pero estas de manera interesante, conocer la postura del candidato para la toma de decisiones en cuanto al voto. Yo ya no te diría si es de izquierda, si es de centro, si es de derecha. O sea, creo que el tema ha rebasado a los partidos políticos
y eso es bueno, ¿no? De manera, o sea, es una causa transversal, aunque evidentemente algunos partidos se identifican mucho más con esta postura, ¿no? Ok. Pilar, ¿quieres agregar algo? Sí, nada más decirte que de hecho sí, como ciudadanía yo creo que merecemos el conocer lo más que se pueda de nuestros candidatos a través de todos los niveles, y que cada vez se va a conocer más con redes sociales y todo lo demás, ya no hay tanta privacidad, y yo creo que esta apertura también en poder tener más cercanía con candidatos, de poder, han estado haciendo Facebook Lives y pregúntame lo que tú quieras. Yo creo que eso es muy positivo para la democracia en México, y que pues es un tema que se ha estado moviendo muchísimo en los últimos 2-3 años. También no es algo que no esté sucediendo, que no esté en la Suprema Corte, que no esté en el Senado, que no esté en congresos locales, como te comentaba. Esto ha estado saliendo a nivel nacional en diferentes congresos locales en todo México, a nivel federal en el Senado de México el año pasado. También tuvimos un caso importante el verano pasado ante la Suprema Corte que tenía que ver con el tema de aborto. Entonces ya ni siquiera le está tocando solamente al legislativo, diputados y senadores, entrarle al tema. También ya le está tocando, y le ha tocado varias veces, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los ministros, y pues obviamente la Secretaría de Gobernación y todo trae lineamientos muy claros de a dónde quieren que vaya el tema. Entonces, como dice Alison, ya no es un tema de por abajito de la mesa, ya está completamente destapado en nuestra política nacional, y entonces yo creo que lo más justo es eso, que sí se hable el tema, que otra vez de manera respetuosa, con argumentos objetivos, podamos platicarlo en nuestra política nacional, importantísimo. Ahora bien, perdón, nada más aquí me llama la atención una pregunta del público que está diciendo, oye, me tardo años en pedir la manutención del menor para que la pueda cobrar como mayor de edad. Y bueno, independientemente de que sea retroactiva, lo cierto es que la necesidad ya pasó. Ahorita nada más de alguna manera será un complemento. Y es en relación a lo que tú comentabas, Pilar, de lo que es lo tardado que puede llegar a ser intentar este tipo de acciones. Y por el otro lado, de lo que comentas también, Alison, hay algo que llama la atención, porque tal parecería que el problema de salud atiende únicamente a la interrupción del embarazo, sin ver algún tipo de orientación psicológica, algún tipo de incluso de atención médica antes y después, o para llegar a ese tema, ¿no? Tal parecería que nada más el único punto que detona es la interrupción legal, lo que dure, sean 2 horas, 3 horas o 5 horas, sea el día. Pero de ahí en más pareciera que no existe ni el antes ni el después. Llega la persona, se interrumpe el embarazo y la mandan a su casa, y se olvidó todo el sistema de salud de ello, ¿no? Tal parecería que ese es el esquema. Y por favor, ¿pueden complementar la idea que no es así? De hecho, sí es el esquema, tristemente, como te decía. De hecho, ahorita incluso están mandando a las mujeres, ni siquiera dentro de la clínica se lleva a cabo el aborto, las mandan con su misoprostol o RU486 a su casa, y muy buena suerte, mijita. O sea, y no te cuento lo que se siente, porque sabemos de casos de las contracciones que les dan, el dolor que tienen, ¿no? O sea, que es, pues por así decirlo, un abandono de la mujer, claramente. Que al final también por eso estamos muy interesadas en este tema. Si estamos hablando de salud de la mujer, queremos que la mujer esté entera en todo este proceso. Entonces, como te comentaba, organizaciones que trabajan para la mujer embarazada en desamparo en su integralidad, que les dan casa, les dan comida, les dan medicamentos, les dan ayuda psicológica, las ayudan al momento de que ya nace el niño. Incluso en BIFAC, no solo con eso, les dan también capacitación para que saliendo de ahí puedan tener un trabajo. Si quieren aprender sobre tema de belleza, de manicure, pedicure, cortar pelo, si quieren aprender tema secretarial, ¿no? Computación, Word, Office, lo básico también. Si quieren hacer algo de repostería, o sea, tenemos organizaciones en México de primera que están para servir a las mujeres en todos estos temas. Y estas organizaciones viven de donativos de los ciudadanos mexicanos, y que también trabajan con el gobierno el tema de adopción, con los DIFs locales, claramente también. Entonces, no solo es la parte de atendemos a la mujer en toda esta integralidad de lo que esta mujer está viviendo, sino que también al momento de tener a su bebé, si ella por cualquier circunstancia, como lo hemos platicado, que no lo negamos, hay circunstancias terribles de violencia, terribles de una chiquita de 13, 14 años embarazada que no se va a poder hacer cargo de este bebé, les llevan todo el proceso de adopción también. Entonces,
Esto es trabajar a favor de la mujer. Esto es querer que la mujer se empodere y salga adelante, ¿no? Entonces es un trabajo más difícil, más caro, que tiene pues muchísimo más inversión por parte de la organización, de los ciudadanos y de la sociedad, sí, pero eso es lo que nos toca como sociedad mexicana. Para allá es donde nosotros vemos que es que queremos que vaya nuestra sociedad mexicana y no solo te suelto ahí en la cliniquita, en el hospital, que de hecho ahorita las forman. Al lado está la clínica donde reciben gente de COVID, esto te lo puedo decir seguro porque tenemos compañeras que están allá afuera, línea de COVID, y al lado está la línea de mujeres embarazadas esperando su aborto. ¿Te importa la vida de la mujer o no? ¿Por qué la estoy formando al lado de los que están entrando pacientes COVID? Entonces, aquí vemos otro fallo enorme. Otra vez, no le confiamos al gobierno muchos temas de salud. Vemos el tema de los niños con cáncer, que no hay medicinas. Tantos temas en tema de salud, pero en este creemos que lo van a hacer perfecto, pues es taparnos los ojos, ¿no? Claro, bueno, quizá, perdón, nada más en ese sentido yo te diga, quizá nosotros lo vemos tan perfecto el sistema de salud porque, por ejemplo, en el caso de las vacunas, nada más son 2 aplicaciones o una, dependiendo del caso, y se acabó el problema, como lo vemos, en esa forma preventiva, pero realmente lo que no queremos es involucrarnos con algo que nos pegue en lo moral, ¿no? En las decisiones. Entonces, como que a veces por comodidad tratamos de evitar esos temas conflictivos, ¿no? O en esos temas que nos lleven a mostrar nuestros aspectos personales. Pero me parece realmente interesante lo que están comentando. También aquí nada más para efectos del público, y sí me gustaría precisarlo, Alison, Pilar, debí de haberlas presentado, pero yo quería que presentaran en función de sus conocimientos. Pero aquí me están diciendo, no, es que seguramente ellas pertenecen a algún culto o tienen alguna preferencia religiosa, por eso es que están en contra de. Me gustaría que mostraran su lado profesional para que la gente misma entendiera que esto no es una cuestión de religión, es una cuestión de cada uno estar o no en contra de esta interrupción del embarazo. Pilar, Alison, ¿quién quiere platicar un poquito de ustedes? Totalmente, claro que sí. Yo creo que la convicción de la defensa de la vida, más bien, y la argumentación, si se da desde el aspecto religioso, yo creo que ya perdió toda oportunidad de diálogo, ¿no? Porque se están hablando ya de cosas que no hay en común, no hay nada puesto en común. Definitivamente se tiene que dar desde el aspecto jurídico, desde el aspecto médico y desde el antropológico. Si no coincidimos, y que son temas universales, por así decirlo. Yo soy pedagoga, yo me apuesto por la educación. Profesionalmente trabajo para una asociación civil, es decir, educación informal, ¿no? Y desde ahí hablo yo, ¿no? No hablo desde algún credo en particular que yo profese, independientemente de la defensa de la vida o de la postura, más bien. Creo que esto es un trabajo tan profesional que se tiene que hacer porque la apuesta está en apoyar a las mujeres a salir adelante, porque el aborto no es ninguna solución. Y tan claro es el ejemplo que en Argentina se legalizó el aborto y tuvimos a los 2 meses, la primera muerte de una chica que se practicó un aborto seguro y falleció. ¿Por qué? Porque no hay leyes secundarias que regulen estos procesos. Y no quiero insistir, pero sí lo voy a hacer porque vale la pena hacerlo, ¿no? Se legisla, se despenaliza y no se le da seguimiento. No sabemos si las mujeres llegaron bien a sus casas, no sabemos si había alguna herida maltratada, si no se hizo correctamente el proceso, no sabemos qué se hizo con el bebé abortado, sabemos que se lucra con todo este tipo de cosas, ¿no? Las farmacéuticas, las empresas de maquillaje, cremas faciales, están muy interesados en la compra de estos, ¿cómo decirlo?, de estos bebés abortados, porque son célula madre, es la célula que regenera cualquier parte del cuerpo. Entonces, definitivamente esto se tiene que hacer desde un diálogo y un debate profesional con argumentos, cifras, y siempre basándonos en temas científicos, ¿no? Y jurídicos, es lo que yo diría. Y Pili, bueno, ahorita que se presente
su currículum es todavía mucho más serio en el asunto de la defensa de la vida. Gracias. Pilar. Gracias, Alison. Mira, pues yo creo que ninguna de las dos en ningún momento ha dado ni medio argumento, ni siquiera moral, ni de ética. Hemos platicado el tema desde nuestra perspectiva. Yo como abogada, yo estudié Derecho, que ya es que les comentaba que en 2007 estaba todavía en la universidad estudiando, y pues mi trabajo se ha centrado sobre todo en tema de derechos humanos de las mujeres, justamente a nivel internacional, en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, y también en la OEA, ¿no? He podido estar involucrada en casos que tienen que ver con la defensa de la vida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso te nombraba los diferentes, el Pacto Internacional de San José, entre otros que incluyen el derecho a la vida, que de hecho están en nuestra Constitución mexicana incluidos como la ley superior, ¿no? Hasta arriba de toda la legislación en tema de jerarquía, y pues hemos estado platicando de cómo otras leyes incluyen esto. A mí me gusta mucho poder pues platicar de temas que jurídicamente pueden sonar difíciles. Eso me costaba mucho en la carrera, ¿no? Cuando te toca, que entiendo mucho a esta persona que se está tardando los años en poder lograr que se le pague de manera retroactiva pues los alimentos que le debe su padre. Desde ver un escrito de cualquier tipo de sentencia, prácticamente es ilegible para cualquier persona que no estudió Derecho. Entonces, realmente a mí me ha gustado mucho poder dedicarme a explicar temas jurídicos complejos de Derecho Internacional y de Derecho Civil y Penal para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, también he podido trabajar con los ministros en la Suprema Corte de Justicia, estuve ahí un año también, y pues dando algún tipo de ayuda en temas de mujer, para diferentes personalidades en tema de embajadores acá en la OEA. Entonces, yo creo que siempre cuando vamos a alguna plática en medios de este tema, es muy chistoso que nos saquen que somos religiosas o que sí. Pues yo puedo ser religiosa o no, y yo tengo toda la libertad de tener la creencia que yo quiera, pero yo creo que ninguna de las dos en este momento ha venido a dar la argumentación o a imponer desde ese punto de vista. A la siguiente podemos invitar también a un doctor o una doctora a platicarnos todo el punto de vista médico, ¿no? De cómo sabemos que sí existe la vida desde la concepción y por qué, y toda la maravilla que también es la vida humana, ¿no? También lo tenemos que ver desde ese punto de vista de, tristemente estamos viviendo momentos muy negativos, ¿no? De circunstancias difíciles, y yo también quisiera invitar a la audiencia a mirar a este otro lado de la luz, es decir, cada ser humano es una nueva oportunidad de poder lograr algo que no nos imaginamos. Es importantísimo acordarnos que Steve Jobs, que fundó Apple, que todos tenemos nuestro celularcito aquí en la mano, el iPhone, ahí andamos, el iPad, las computadoras, Steve Jobs fue adoptado. Si su mamá hubiera decidido, pues no puedo y ni modo, no hubiera nacido Steve Jobs. También se nos olvida que cada ser humano puede lograr cosas increíbles. Entonces, ¿quién soy yo para negarle esta oportunidad a esta nueva personita que viene al mundo? Entonces, también verlo desde ese punto de vista. Cada ser humano es una oportunidad increíble para el mundo, para traer cosas muy buenas también. Excelente, la verdad es que creo que como sociedad todavía necesitamos discutir mucho, platicar mucho y sobre todo entender qué es verdaderamente importante. El embarazo, la mujer, el niño, el producto, el esposo. Yo creo que todavía como sociedad necesitamos mucho análisis, y gracias porque nos están dando mayores elementos para considerar en cada uno en la decisión que tomen, sobre todo en este caso y dada la situación en el caso de las mujeres. Finalmente, yo nada más me gustaría preguntarles algo. Normalmente lo hago sobre ustedes, pero esta vez quisiera conocer su concepto en respecto de qué es la vida. Alison, Pilar, Alison, en sus propias palabras, ¿qué significa la vida en el cuerpo de una mujer? No me refiero a la vida de la mujer, sino la vida en el cuerpo de una mujer. Adelante. ¿Quién quiera primero? Si quieren, yo ya me acostumbré a responder primero. Te estoy dando más oportunidad para que la pienses, Pili. Pues yo creo que uno es proceso único que tiene la mujer, ¿no? Que tiene capacidad la mujer de vivir, facultad de la mujer, ¿no? Para dar vida.
hoy es tratada como enfermedad, como una mala noticia. Yo creo que el embarazo debe de ser, sino un proceso hermoso y bonito y lo más increíble, porque sabemos que es un proceso complicado, riesgoso y que necesita de cuidado, sí debe de ser protegido. Entonces yo creo que la oportunidad que tenemos las mujeres de dar vida debería de ser una oportunidad que se aproveche como nación, ¿no? ¿En qué país no quisiéramos que hubiera más mexicanos? ¿No? Pues parece ser así, parece que en México ya hay suficientes mexicanos, que ya una vida más no suma. Entonces, bueno, yo no tengo todavía el gusto de ser mamá, pero sin duda alguna busquemos trabajar en una sociedad que cuando tenga la oportunidad de serlo, no tenga miedo de salir a las calles y temer por mi vida y la de mi hijo, no tenga miedo de pensar cómo lo voy a alimentar, ¿no? Que haya oportunidades laborales competitivas para dar vida digna a mi bebé y a mí misma, ¿no? Y pues nada, recordar que una vida nunca está de más y siempre es una oportunidad para mejorar, ¿no? Para mejorar contextos, para mejorar futuros, para mejorar vidas. Gracias, Alison. Pilar. Pues te agradezco este cierre. Yo diría que una nueva vida es un sinfín de posibilidades. Es un proceso, todos vivimos este proceso, no solamente durante el embarazo y que crece y se va formando el bebito, no. O sea, todos en nuestro proceso de vida vamos a tener aprendizajes, vamos a tener caídas, vamos a tener levantadas. Cada vida humana es una oportunidad, como te decía otra vez. Cada ser humano tiene un sinfín de posibilidades y está en nosotros como sociedad mexicana el que estén al alcance estas posibilidades. Una nueva vida es invaluable. Cada ser humano tiene un valor infinito. Un ser humano no se puede vender ni comprar. El tema de la esclavitud fue algo que marcó la humanidad de una manera terrible. ¿Y por qué? Porque la vida de un ser humano no tiene precio. Entonces tenemos que acordarnos también de todo esto. Cada vida humana tiene un valor completamente infinito y que a nuestro punto de vista por completo vale la pena defender, y que el derecho a la vida como primer derecho humano se mantenga en nuestro país. Excelente, pues la verdad es que nos quedamos muy agradecidos por esta charla. Gracias, Alison, gracias Pilar, gracias Alison, y sobre todo gracias a ustedes que nos han escuchado durante este programa. En tus propias palabras, a 14 años de haberse aprobado la ley para interrumpir el embarazo. Muchísimas gracias, nuevamente me despido de las invitadas, gracias a las dos, Alison, Pilar, y gracias a ustedes que nos han seguido. Hasta la próxima. Wow MX.tv